Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Hoy tenemos el placer de presentar a la viceministra para los salvadoreños en el exterior, la licenciada Liduvina Magarín, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenas noches, mucho gusto. Un saludo a la audiencia de Gente B. Y siempre es una buena oportunidad para hablar con la comunidad salvadoreña en el exterior y la comunidad y la familia salvadoreña aquí también. Bien, hoy solo queremos enviar un abrazo fraterno a las y los sindicalistas de El Salvador, ya que este día la Asamblea Legislativa, pues por decreto dijo que el 31 de octubre, cada 31 de octubre se celebraría el Día del Sindicalista Salvadoreño. Así que nuestro abrazo fraterno a la clase trabajadora y al movimiento sindical del país. Viceministra, entiendo que el día de ayer usted tuvo una reunión con sus homólogos del Triángulo Norte y Centroamérica y México, el TRICAMEX. Quisiera que nos contara cómo estuvo esa jornada. Sí, con mucho gusto. Justamente el día de ayer hubo una reunión de este mecanismo que denominamos el TRICAMEX, que lo conformamos los 3 países del Triángulo Norte más México. Esta es una iniciativa que surgió, ¿verdad?, desde hace ya un par de años allá en Estados Unidos con la red consular, particularmente en McAllen, y que sigue trabajando también a los niveles de cancilleres, de vicecancilleres, para poder seguir coordinando el tema migratorio y mantener un diálogo y búsqueda de entendimientos y de soluciones a la realidad, a las dinámicas que se nos van presentando. Entonces de eso se trataba la reunión del día de ayer y justamente pues fue una dinámica de compartir información, de compartir la experiencia y de hacer algunas valoraciones sobre esta nueva dinámica, esta nueva estrategia, digamos, de mover el flujo migratorio en nuestros países, iniciando por Honduras. Seguramente esta no es una situación nueva, sobre todo para estos países del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras, Nicaragua incluso, el hecho de que haya migración irregular. Sabemos que todos los días emigran una cantidad de personas hacia el país del norte, muchas a través de coyotes, otras de otras maneras, pero ¿qué ha significado para ustedes como autoridades, además en esta reunión, esta situación nueva? Digamos, primero fue Honduras en estas caravanas, el día domingo inició un grupo de salvadoreños y salvadoreñas, hoy en la mañana otro grupo. ¿Cómo se ha activado este abordaje de respuesta como autoridades gubernamentales primero para explicarse qué ocurre y segundo para saber qué medidas se están tomando? Sí, bueno, efectivamente ahí compartimos tanto Honduras, que fue donde comenzó esta dinámica de estos grandes movimientos de personas, como nosotros como país. Informábamos ahí básicamente que al conocer esta noticia de hacer estas mal llamadas caravanas de personas migrando hacia los Estados Unidos, pues nos activamos. En El Salvador tenemos la ventaja de contar con el Consejo Nacional para la Protección de la Persona Migrante y su Familia, que ya es un mecanismo por ley interinstitucional, el cual lo integra también sociedad civil y la academia. Entonces activamos este mecanismo iniciando por la mesa de niñez. Hay una mesa de niñez que se deriva del comigrante, que básicamente hemos definido ahí protocolos de atención a nuestra niñez migrante, y la idea pues era revisar que esta movilización de personas migrando en estos grandes volúmenes también representa otros desafíos, los peligros, digamos, que se incrementan, el sacrificio, digamos, que hace la gente desde saliendo de sus casas por todo el territorio nacional y pasando por Guatemala y México. Por lo menos ahora se ve a la vista, ¿verdad?, valga la redundancia, el sacrificio mayor que hace la gente caminando a pleno sol o bajo la lluvia. Y viendo que van niños y niñas, en eso pues nos preocupó y dijimos, bueno, comencemos por activarnos como mesa de niñez
con el CONNA, el ISNA, la PGR, la Dirección General de Migración y Extranjería, y nosotros desde la Cancillería con la Secretaría Ejecutiva de Comigrantes, y empezamos a definir actuación en caso se diera la caravana del domingo, que efectivamente se dio. Y bueno, nuestro compromiso como gobierno finalmente es desincentivar la migración, y para ello pues el tema de la generación de oportunidades en el país ha sido un eje fundamental de trabajo del presidente Sánchez Serén, con todos los programas sociales, con toda la atención a cada uno de los sectores que ya conocemos, niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores, veteranos, tercera edad, en fin, aquí hay programas sociales para todos y cada uno de los sectores, ¿verdad?, con más o menos recursos, pero han habido oportunidades para todos. Entonces dijimos, bueno, hay este esfuerzo, pero aún así la gente ha decidido ir a buscar otro destino, otro futuro, y lleva niños y niñas, y esa es una preocupación grande. Vimos con la Dirección General de Migración y Extranjería y con el CONNA que efectivamente no se puede dejar salir a nadie del país con un niño o una niña que no estemos seguros que es la madre, que es el padre, que es el familiar el que lo lleva, por el tema de la trata, claro, por la trata de niños, y debemos ser responsables en eso, en aplicar la ley como corresponde. Entonces así transcurrió el domingo con la caravana que se salió del Salvador del Mundo, un flujo más o menos, 434 era el dato que la Dirección General de Migración y Extranjería reportó, que pasaron por el punto habilitado, y bueno, al final pues nuestra red consular en Guatemala atendió a este grupo de personas hasta que llegó a Tecumumán y se introdujo hacia México entre el día de ayer y el día de hoy. Nosotros informamos ese mecanismo que activamos interinstitucional, en el que se incorporaron otras instancias de gobierno como Ministerio de Gobernación a través de sus gobernadores y las alcaldías, y también pues se incorporó pues sociedad civil, que aún no siendo miembro del Comigrante de manera activa, pues trabajan en el tema migratorio y hacen un aporte muy importante al tema de la prevención y la atención al tema migratorio en general. Entonces yo aprovecho a agradecer ese esfuerzo que se hizo el domingo, y para hoy, este día miércoles, se redoblaron esfuerzos, ¿verdad? Igual hemos tenido la participación activa de las agencias de Naciones Unidas en informar, pues en trasladar información a la población que ya está en marcha, y en hacer, digamos, cuerpo con nosotros en esta campaña de desincentivar la migración. Entonces, eso es lo que informamos en México, de todo lo que hemos estado trabajando. Igual los países reconocen que en El Salvador hay un esfuerzo importante en la reducción del tema de seguridad y en la reducción del tema migratorio, que pues ellos no han logrado alcanzar y que están en camino trabajando fuertemente también en lo mismo. Entonces, de todo eso se habló, el intercambio de información fue muy importante, de experiencias, pero también concluimos en compromisos, reiterando el compromiso del enfoque de protección de la población migrante y de la necesidad de incrementar los esfuerzos en las campañas de prevención de la migración, porque más allá de nuestras realidades económicas, sociales, culturales, políticas y todo, reconocemos que hay una pobreza histórica que no ha surgido con nuestros mandatarios actuales, que es una pobreza que venimos arrastrando los países del Triángulo Norte desde siempre, que se ha visto afectada en los intentos de salir de ella, pues se ha visto afectada también por el cambio climático, por las políticas económicas internacionales relativas a los precios de los productos más importantes para la exportación, como el café, el azúcar, y otros productos que cada uno de nuestros países también exporta, que tiene que ver con desincentivar la migración. Los productores se preocupan, la pérdida de los granos básicos con la sequía o con la mucha lluvia afecta también. Viceministra, El Salvador tiene una historia de guerra. En los años 80 fue la mayor quizá migración, sobre todo hacia Estados Unidos. Se habla de más de 1 millón de personas en aquel momento. Mucha gente se fue por el tema de
de buscar un refugio de la violencia armada que se vivía en El Salvador. Durante toda esa década, digamos 80, 90, 2000, antes de la firma de los acuerdos de paz, muchas familias se separaron por el tema del conflicto. Sí. Entonces la migración salvadoreña, creería yo, usted acláremelo, es diferente a la migración hondureña, porque en El Salvador, como repito, hay un tema de reunificación familiar también, más allá de buscar otras oportunidades, otros horizontes para hacerse la vida. Hay una familia que está allá, otra que está acá y que quiere reunificarse. ¿Esto hace la diferencia con la migración hondureña? Sí, lo cierto es que, y justamente en esta reunión en México, nosotros planteábamos como país dos cosas. Uno es el hecho de que también el tema de la migración irregular tiene que ver con las políticas migratorias de cada uno de nuestros países y tiene que ver con nuestros marcos legales. Y dentro de esas políticas y marcos legales están el tema de los visados. O sea, en la medida que México le pide visa a los países del Triángulo Norte y se establecen unos requisitos bien elevados para poder obtenerla, entonces nuestra población pues no puede adquirirla y busca el camino de la migración irregular. Entonces se lo planteamos a México y le dijimos, mire, esto lo que ocurre también es que tenemos que en algún momento tomar decisiones de fondo, ¿verdad? Que vayan a la raíz del problema. Todo lo prohibido genera todavía más necesidad de hacerlo y como tú has planteado, realmente los salvadoreños y las salvadoreñas tenemos esa particularidad que creo que no hay un salvadoreño que no tenga un familiar o un amigo, un pariente, un vecino que vive en los Estados Unidos, que te invita a ir, que te apoya, que se solidariza contigo estando en el país. Y bueno, hay ese incentivo de estar conectados con esa nación. Entonces justamente también nosotros lo hemos planteado en distintos momentos a las autoridades de Estados Unidos, que con El Salvador hay una particularidad que hay que tomar en cuenta y es que tenemos más o menos la tercera parte de nuestra población en territorio estadounidense y que es importante en el marco de las relaciones político-diplomáticas buscar mecanismos que le permitan a la familia salvadoreña no solo estar comunicada, porque hoy el internet ayuda a eso, sino también a que puedan verse, a que puedan darse el abrazo, a que puedan compartir una Navidad, que puedan compartir pues sus cumpleaños, sus actos familiares más importantes, las bodas, los cumpleaños y todo eso. Entonces, que es necesario que busquemos un mecanismo de que fluya esa relación familiar entre los salvadoreños que vivimos acá y los salvadoreños que viven allá, porque hay una relación más que económica, más que el tema de la seguridad, más que el tema del cambio climático, entonces hay una relación consanguínea con Estados Unidos fundamentalmente. Entonces es importante en estas reuniones hacerlo ver y bueno, ahí en México reiteramos la voluntad de los gobiernos de seguir trabajando en el énfasis de la protección de los derechos humanos de los migrantes y México ha dado señales, ¿verdad? Este programa que el presidente Peña Nieto anunció, ¿verdad?, de que son bienvenidos a México, que están en casa y todo eso que implica el poder presentar una solicitud de refugio, ¿verdad? Y que eso es lo que básicamente ha hecho nuestra población que emigró el día domingo. El día de ayer, más o menos 300 salvadoreños presentaron su solicitud de refugio en México. Esas alcanzaron a procesar las autoridades mexicanas con la colaboración de nuestro equipo consular en Tapachula. No se alcanzó a procesar, eran más o menos 500 salvadoreños de este lado y quedaron 200 pendientes. Por supuesto, estos fueron atendidos tanto por la red de protección que tiene sociedad civil como por nuestro consulado en la frontera, en Tecumumán, y ahora en este día se ha procesado el resto. Entonces todos han pedido refugio, la mayoría, otros se han regresado, ¿verdad? Entonces es importante que la comunidad salvadoreña
en el país y sus familiares sepan que los salvadoreños que se fueron el domingo, digamos que están bien, entre comillas, dado que han aplicado a una petición de refugio que va a ser procesada, que hay 45 días, dice el gobierno mexicano, para procesar eso y dar una respuesta como plazo, que puede prorrogarse otros 45 días, y ellos van a estar ahí esperando. ¿Qué pasa con ellos? Pues en principio están en estación migratoria siglo XXI, en el caso de los niños y las niñas en algunos albergues, van a tomarse unos 3-5 días máximo para procesar toda la información y recibir la información, las evidencias que la gente lleva para poder plantear la necesidad de un refugio, y luego pues ellos van a poder tener libre movilidad dentro del territorio de Chiapas, particularmente en Tapachula, mientras hay una resolución definitiva a esa solicitud. Entonces ya la exposición, digamos, a peligros de la delincuencia, de crimen organizado, ¿verdad?, y de otro tipo de peligros, pues se minimiza en tanto que están bajo esta figura y esperando este resultado de esta solicitud en proceso de refugio, y eso pues nos da cierta tranquilidad también a nosotros como autoridades y esperamos que a la familia también. Hubo una campaña, viceministra, no sé si usted logró verla en redes sociales, que se difundió en la red social de Facebook, que decía, hablaban diferentes personajes mexicanos, supuestamente, y mexicanas, una ama de casa, una profesional, un obrero, un empleado, en donde decían que ellos eran el muro, porque dice, yo no voy a contribuir al muro, yo tampoco, yo soy el muro. Sí. Y una xenofobia, o sea, un odio al extranjero, pero sobre todo al centroamericano que ha emigrado, una campaña muy fuerte en donde uno dice, y todos los comentarios abajo de personas de México decían que eso era asqueroso, que eso no era cierto, que en México se les da la mano, se les da solidaridad. Bueno, de hecho han salido en Chiapas que hay muchas mujeres que siempre llegan a ayudar a la gente. A darles comida. Y darles comida y demás. Pero ¿de dónde surge? No sé si ustedes tienen como esa información de esta pues manipulación, porque una campaña no se monta de la noche a la mañana, hasta con una canción al final. Sí. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo lo pregunté ayer justamente en la reunión, ¿verdad?, a las autoridades mexicanas sobre ese video, y bueno, ellos me dijeron que era una parodia, ¿verdad?, que es una parodia, que seguramente lo que esperan es una reacción justamente diferente a eso para generar alguna conciencia en los mexicanos de lo horrible que fuera el que todos los mexicanos se pongan en ese plano de decir que ellos son el muro. Realmente no te sabría decir exactamente cuál es el propósito del video, quiénes lo hicieron y qué buscan. Sí, se ve horrible. El video yo lo vi y de verdad que da grima, ¿verdad? Indigna ver, y ojalá no sea así, pues, que los mexicanos van a convertirse en un bloc de ladrillo para hacer el muro, ¿verdad? Entonces esperamos que no, ¿verdad? Sin embargo, sí genera un impacto de tristeza, ¿verdad?, de indignación, ver este tipo de videos, vea, por todas las redes sociales, porque se ha vuelto viral también. Sí. Y lo otro, en el próximo bloque vamos a profundizar un poco más de cuáles son las condiciones que enfrentan las personas que emigran de manera irregular. Me dicen que ya, sí tengo que irme a la pausa. Al regresar vamos a profundizar en ese tema. Ya regresamos. Bueno, y este día termina la campaña de vacunación del Ministerio de Salud. Esperamos que hayan puesto al día a sus niños y sus niñas hasta el 31 de octubre en los establecimientos de salud del Seguro Social y horario ampliado de FOSalud. Bueno, hablábamos, viceministra Liduvina Magarín, de cuáles son las implicaciones. Yo quisiera que le dijera a la audiencia qué implica
un riesgo? ¿Qué riesgos implica esta migración irregular? ¿A qué se enfrenta la gente cuando se va de esa manera? Con gusto, lo hemos mencionado en todos los espacios, que migrar es un derecho. Sin embargo, también es una gran responsabilidad para quien decide hacerlo de manera irregular. Migrar irregularmente significa que no lleva documentos del país de tránsito, que en nuestro caso es México, porque en Guatemala no hay ningún problema, porque tenemos C4, pueden irse con su DUI en el caso de los adultos, y los niños con pasaporte y con el permiso del padre que no le acompaña. Pero migrar sin documentos de México y sin documentos de Estados Unidos, el riesgo incrementa. Vea, en principio porque las rutas son totalmente inseguras, son por pasos no habilitados, hay que tirarse al río como hemos visto en algunas imágenes, tanto en el cruce de Guatemala hacia México como en el cruce de México hacia Estados Unidos. Entonces es importante que la gente considere eso, y por ello el tema de, ya es difícil para un adulto, imagínense para los niños y las niñas, y particularmente para los más pequeños, pero incluso los adolescentes todavía adolecen de ciertas habilidades y destrezas como para sobrevivir a esas circunstancias. Caminar ya 4 horas que sea para una caminar niña. Bajo el sol, bajo la lluvia, enfermos a veces, personas con discapacidad, personas adultas mayores han ido en esas caravanas, subiéndose en esas rastras. Mire, se ha caído hondureños de esas rastras y han fallecido, ¿verdad? Pasándose el río, uno se escapó a ahogar, gracias a Dios está vivo por ahí en un hospital, el otro pues una bala de goma que le cayó, ¿verdad? Aunque las autoridades mexicanas dicen que no fue una bala de goma y no va a saber qué. El tema es que hay riesgos en el camino, pero digamos que también hay otros riesgos, ¿verdad? Los asaltos, ¿verdad? Los secuestros, la trata de personas, la violación sexual, el abuso sexual en el camino para las mujeres y las niñas particularmente está a la orden del día. El tema de... pues la exposición es altísima, o sea, miren, es horrible decirlo, pero en realidad una vez han pasado la frontera de Guatemala con México, los salvadoreños son una mercancía para quienes los conducen, porque efectivamente hemos notado que esto no es tan espontáneo, que esto es parte de la mercadotecnia de alguien por ahí, ¿verdad?, de los mismos coyotes y a saber quiénes más, que están moviendo a la gente, ¿verdad? Con costos módicos, ¿verdad? Entre comillas, por ahí hemos estado dándole seguimiento a algunas caras, algunas personas que son los líderes de estos movimientos. Algunos salvadoreños, otros no, ¿verdad? Porque hay de todo y hay una coordinación impresionante. Mira, esto no es casualidad que al nomás pasan de la frontera de Guatemala, se estacionan en un parque y de repente llevan planta eléctrica, llevan servicio de comida con mesas y manteles y las personas que sirven. No es casualidad que andan un sonido con megáfono o con micrófono dando las instrucciones de cómo organizarse para el siguiente día. O sea, esas cosas no se improvisan, esas cosas son planificadas. Y por tanto, pues no creemos, ¿verdad?, en esa versión de que ahí nadie manda, de que ahí todos son los coordinadores y esa cosa. Esa modalidad realmente tiene un alto nivel de organización, de coordinación, eso no es un improvisado, ¿verdad? Por supuesto que tendrán sus fallas internas, pero en general tienen una alta organización. Entonces, como bien decía el vicepresidente el día de ayer y ahora el viceministro Flores, por su parte, pues la policía está haciendo su labor también de identificación de personas responsables de estos grandes movimientos y les están dando el respectivo seguimiento. Por nuestra parte, pues nos corresponde dar todo el acompañamiento consular en Guatemala una vez han pasado la frontera y también en México. Entonces, estos riesgos, en México tienen la posibilidad de pedir refugio,
¿verdad? Y una vez piden refugio y tienen su visa humanitaria, que es lo que les da México, ellos pueden movilizarse por todo el territorio mexicano, ¿verdad? Y los que tienen la intención de pasar hacia los Estados Unidos, pues se valen de eso de alguna manera. Entonces, es un gesto, ¿verdad?, de las autoridades mexicanas que beneficia a los migrantes en general en función de que no vayan a ser víctimas de trata ni de los carteles ni de esto. Pero una vez han cruzado el río Grande, el río Bravo, como lo conocemos popularmente, o han pasado el desierto de Arizona, allá por Nogales. Mira, en general, la orientación que le dan los guías o los coyotes, como los conocemos, a la gente es que se entregue a la patrulla fronteriza. Entonces ahora hemos estado escuchando que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que va a movilizar bastante tropa a la frontera. Entenderé que están tratando de sellar toda la frontera, porque todos los países tenemos fronteras porosas, decimos. O sea, la gente se puede pasar por cualquier lado. Entonces, me imagino que Estados Unidos está cubriendo esos flancos, esos lados. ¿Y qué va a pasar con la gente que intenta cruzar al otro lado? Sí. Pues bueno, la van a detener. El que pensaba que no lo iban a detener, seguramente lo van a detener por todo este esfuerzo que están haciendo. Y los demás que llevan la idea que porque llevan un niño deben entregarse a las autoridades y empezar un proceso de reunificación y ellos un proceso de asilo y de esa manera se van a quedar en Estados Unidos, mira, las posibilidades que ahora existen para que eso ocurra son bastante remotas porque como todos sabemos, Estados Unidos ha reforzado todas las medidas para poder controlar que menos población entre a su territorio. Y además ellos el tema migratorio lo ven desde la perspectiva de la defensa nacional y por tanto es un tema de seguridad. Y está penalizado, entrar, romper la ley de Estados Unidos pasando la frontera está penalizado. O sea, la gente tiene que ir a un centro de detención y ahí permanecer si quiere seguir un proceso de asilo. Ahí llega el oficial de asilo y le pregunta su historia y si le cree, ¿verdad?, lo pasan a un juez. Y si el juez le cree, pues lo gana y si no, pues lo mandan deportado. Eso es lo que pasa. Entonces nosotros con este flujo que hemos tenido del día domingo de 434 registrados en la frontera por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería. Y hoy fíjate que me están dando un reporte aquí que hemos tenido un total de 1.737 personas que han salido del territorio pasando por Guatemala con rumbo hacia los Estados Unidos. Y de ellos es una parte, digamos, importante de mujeres con niños. Entonces, pues yo creería que las posibilidades de que esta gente se quede en Estados Unidos son bastante limitadas y que bueno, los vamos a recibir al retorno. Este es su país. Y aquí tenemos este programa El Salvador es tu casa. El gobierno tiene distintos programas sociales a donde ellos van a derivarse, ¿verdad? Y vamos a atenderlos. Este es su terruño, aquí es donde debemos luchar por salir adelante, aquí es donde debemos valorar lo que tenemos, particularmente la familia, y por tanto pues nosotros estamos preparados para recibirlos en el momento que hayan terminado su debido proceso. Nosotros siempre le pedimos a las autoridades de Estados Unidos el respeto a los derechos humanos de nuestros migrantes y el cumplimiento del debido proceso legal. Siempre se habla del famoso sueño americano. A través de los diferentes medios se ha podido escuchar historias de gente que dijo, bueno, yo agarro mi maleta y vámonos, pero de repente se dio cuenta de la situación de caminata, cansancio y dijo, no, esto no es para mí, me regreso. Pero otras jóvenes que, por ejemplo, les faltaba un año para bachillerato y siguen en ese camino, no importa, me voy, como a la deriva. Pero como ya decía usted, viceministra, las políticas migratorias de Estados Unidos son bien claras y son restrictivas. Entonces, este tema del famoso sueño americano va a enfrentar a la gente con una situación en donde no es cierto que les van a abrir las puertas cuando lleguen a la frontera con Estados Unidos.
todos los peligros que pasan por la Ciudad de México y por todos los estados que tienen que pasar hacia el norte. Ahí hay carteles de la droga. Por ejemplo, aquí hubo una experiencia de 70 personas asesinadas, salvadoreñas, por los Zetas. O sea, hay una situación en donde el tema del crimen organizado va más allá de tráfico de órganos, trata de personas, pero también todo el tema de tráfico de droga. Entonces es una situación bien complicada para los... El CONA, incluso el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, lanzó un comunicado en donde también advertía, porque en realidad, hoy que usted dice, bastantes mujeres con sus niñas, con sus niños, son la gente más vulnerable. Son los más vulnerables. Y definitivamente también uno de los compromisos que se sacaron el día de ayer es de incrementar, digamos, el esfuerzo de hacer una campaña de información y de prevención de la migración, haciéndoles ver no solo los peligros, sino también los derechos de los niños. Claro. Los derechos de los niños y las niñas y del principio del interés superior del niño y la niña, que primero es en la casa donde se le protege, es la familia, es la madre, es el padre, que también tiene responsabilidad de sopesar y de valorar ese interés superior del niño, de preguntarse, bueno, ¿dónde está mejor mi hijo? Claro. ¿Aquí con su familia, sus abuelas, sus primitos, sus tíos, o allá solo conmigo, que ni voy a tener quien me lo cuide? Vea, en fin. Y yo debo decir una cosa que realmente ocurre. Miren, hay historias reales que nadie las va a cuestionar de problemas de desempleo, de problemas de violencia y de problemas de pérdida de su patrimonio, que a veces es su cultivo, es su milpa, es todo lo que hace en el campo la gente. Y un problema de pobreza real que hemos estado trabajando como gobierno por combatir. Pero hay muchas historias que no son ciertas. Entonces hay salvadoreños que adoptan una historia, ¿verdad?, que quiere que las autoridades, tanto en México como en Estados Unidos, se las validen y bajo esas circunstancias quedarse allá. Yo de verdad, el tema de no decir la verdad se revierte. Entonces, que un llamado la mentira también tiene patas cortas. Sí, es un llamado a la honestidad. Sí. Los salvadoreños tenemos una fama en el mundo por ser personas correctas, trabajadoras, y no violentemos esa fama que se ha ganado a pulso la comunidad salvadoreña en el exterior y también nosotros aquí. Entonces es importante que la gente que hoy migra en estos tiempos, ¿verdad?, con el sueño americano, como tú planteabas, mira que en muchos de los casos es una tremenda pesadilla. Sí. Tenemos una lista ahí de familias buscando a sus seres queridos que nunca supieron qué pasó con ellos. Están como personas no localizadas, claro, pero que en realidad están desaparecidas. Y luego el tema de la trata, ¿verdad?, gente que la agarran para trabajo forzado, el tema también o de esclavitud. De esclavitud, ¿verdad? Es una cosa, ¿verdad?, terrible, que ellos creen que yendo en caravana no van a pasar por todo eso, ¿verdad? Uno le pide a Dios todo el tiempo que no le vaya a pasar nada, absolutamente, ¿verdad? Pero en realidad no están exentos de que todas estas cosas ocurran. Y el sueño americano se ha vuelto muchas veces para muchas familias en una tremenda pesadilla de dolor, de sufrimiento, de que no pueden cerrar heridas porque no encuentran a su familiar que perdieron. Y bueno, imagínate la gente que no tiene la suerte de que su evaluación en un tribunal le dé positivo y tenga que venir deportada. Es frustrante, pues yo los veo allá. Si yo visito los centros de detención y hablo con ellos adentro de los centros de detención, y la verdad que es una expresión en sus caras como de derrota, ¿verdad?, de frustración, pero yo les digo... las jaulas que hubo, sí, que hubo abuso sexual. Pero mira, yo les digo, mire, ánimo, que somos salvadoreños y no nos damos por vencidos tan fácil. Y esto no tienen la vida, que es lo más importante, no es lo último,
y regresan al país a trabajar, a seguir luchando, a salir adelante. Nada es fácil, ganarse el pan de cada día con honradez requiere de esfuerzo, de sacrificio. Yo de verdad quiero agradecer a la población salvadoreña que se levanta todos los días con un gran ánimo y a veces no tanto, pero que se levanta con el espíritu de ir a ganarse la vida como sea, con un empleo formal o no formal, pero saliendo adelante y que ama a su familia y que ama a su comunidad y su país y que valora lo que tiene, que ahora no tiene que comprar uniforme, no tiene que comprar paquete escolar, que tiene algún refrigerio, el niño en la escuela, el vaso de leche. En fin, todos esos beneficios no los tuvimos muchas generaciones antes del presidente Sánchez Serén, antes del presidente Funes, que empezó este esfuerzo de atender a la niñez con esta intensidad que lo hacemos como país. Entonces, el tema del sueño americano es una lucha de cada uno y esa la puede dar aquí o allá, porque el que se queda, esa es la parte que te quería contar, y a la comunidad también, no es fácil en estos tiempos. Como tú decías, la migración de la época de los 80, de la época de los 90, los riesgos eran menores, hay que decirlo. La gente de esa generación ahora no dimensiona, no cree en todos estos peligros porque ellos no lo vivieron. Y por eso llaman a que se vayan los niños y los ponen en manos de gente desconocida, que mercantiliza la vida humana y que es mentira que responden por ellos. Allá los dejan tirados a la hora de las horas que los deben proteger, no hay garantía. Pero llegando a los Estados Unidos, mira, es un esfuerzo enorme el que la gente hace. Vivir, empezar a buscar trabajo, empezar a sobrevivir en un mundo con otro idioma, con otra cultura, con horarios extenuantes de trabajo, con 2 trabajos, 3 trabajos, vivir hacinados pagando entre 3 familias un apartamento. El tema del cuidado de los niños es un sacrificio enorme. Y van enfermos a trabajar porque y van, no les dan el no día. hay perdón en los trabajos y si no van lo pierden. En fin, es un sacrificio demasiado alto que hace la gente, porque de alguna manera pues el valor del dinero a veces se ha sobrepuesto sobre otros valores, el valor de la familia, el valor del abrazo, del beso al niño, el valor de llevarlo de la manita a la escuela, de compartir con ellos un partido de fútbol, en fin, eso no se paga con millones de dólares ni con todo el dinero del mundo que le quieran mandar a los hijos. Siempre lo extrañan y siempre viven con ese dolor allá. ¿Qué sentido tiene? Sí. ¿Verdad? Tengo que ir a la segunda pausa, viceministra. Al volver yo quisiera que le contara a la población salvadoreña cuáles son estos programas de reinserción que está impulsando el gobierno, qué está ofreciendo El Salvador a la gente, tanto que retorna, porque hay mucha gente que o la han deportado o ha retornado, sí, como aquella que pues estamos pensando que no se vaya, ¿verdad? Esto va a ser al regresar, no nos cambien. Bueno, conversamos con la viceministra para los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior, Liduvina Magarín. Le decíamos que cuáles son estos programas que tiene el gobierno para las personas que han vuelto al país, que se están reintegrando a la sociedad salvadoreña, pero también aquellos programas de reinserción que impulsa el gobierno para la gente que se fue y que no pudo llegar y que ha regresado. ¿Qué se está haciendo? Bueno, efectivamente tenemos este programa que comenzó con algunos proyectos pilotos, básicamente con emprendedurismo y con ventanillas de atención a la persona retornada en 5 departamentos del país, que fue lo que sirvió, digamos, como un inicio para crear este programa de reinserción integral de la persona retornada y de manera interinstitucional, que le llamamos El Salvador es tu casa.
Este mecanismo empieza con la llegada de la persona que retorna en el centro de atención a la persona migrante, allá en la Chacra, en la colonia Quiñones, más conocida como la Chacra, ¿verdad? Que atiende, y esta primera parte, esta primera fase la conduce, la dirige la Dirección General de Migración y Extranjería, que es el bienvenido a casa. Esa es la primera parte. En ese bienvenido a casa, básicamente el registro migratorio, alimentación de entrada, chequeo médico, la posibilidad de poner denuncias, ¿verdad? Violaciones de derechos humanos a través de la Cancillería y de la Procuraduría. Allí la atención a los niños, a las niñas, a los adolescentes a su llegada, es una atención, una intervención integral en la que también participan organizaciones de sociedad civil y organizan iglesias, y todo el que quiera colaborar en ese espacio es bienvenido. Entonces esa es una primera parte, y luego ahí mismo hay un espacio, hay una ventanilla de información sobre los programas que desarrolla el gobierno para que ellos puedan ser beneficiarios. Y ahí entran todos, los de INJUVE, los de cada una de las instituciones para salud, toda la institucionalidad de salud, el tema de la inserción laboral, de la inserción productiva, el tema del paquete agrícola y todo eso, ahí se les da toda esa información, pero también programas de emprendedurismo, de atención psicológica y emocional para quienes pues sienten la necesidad de pasar por un proceso para poder vivir con el trauma de esa experiencia. La verdad que es una experiencia muy traumática que impacta, ¿verdad?, a todo el mundo, a unos más, otros menos, pero que todos en general necesitan de una atención psicológica y emocional. Entonces es un esfuerzo que hacemos todas las instituciones. Y también para aquellos que de repente vienen deportados, que ya tienen toda una vida allá y dejaron a su familia. Es que sí, exactamente, y es que además hemos tenido que romper con un paradigma de que la persona deportada es un delincuente, es un criminal, ¿verdad? Hasta que nosotros llegamos al gobierno, la idea de toda persona deportada y que por la que no quería ni siquiera decir que había venido deportado, era porque era estigmatizada y relacionada con personas delincuentes, con criminales. Entonces hemos tratado de darle un giro a ese paradigma y dignificar a la persona retornada, haciéndoles ver que en la Dirección General de Migración y Extranjería, su llegado, pues el 98% de la población que retorna no tiene ningún reporte criminal, y el 2% que trae algún reporte criminal se refiere a delitos menores cometidos en Estados Unidos, pasarse la luz roja, ejercen violencia intrafamiliar los salvadoreños allá y por eso los deportan, en fin, cosas así menores. Vienen algunos casos que tienen antecedentes penales y que van directo a la policía y van de regreso a cumplir con sus penas, ¿verdad? Esos también los hay. Hay gente con perfil... ¿Las penas las cumplen allá cuando tienen un delito? Cuando son delitos cometidos en Estados Unidos, las cumplen allá. Yo quiero dejar bien claro eso, buena pregunta. Porque la gente cree que porque cumplió una pena ya, tiene que venirla a cumplir aquí también. No, el salvadoreño que cometió un delito allá, del que sea, pero pasó por un proceso penal y estuvo detenido, lo cumple allá. Y después, para cerrar con broche de oro, lo deportan. O sea, no lo quieren en Estados Unidos después de haber cometido delito penal. Entonces, la deportación es la parte final del castigo que le dan. Entonces, eso ya lo han cumplido. Entonces, cuando vienen al país, no tiene por qué las autoridades salvadoreñas detenerlo y volverlo a juzgar. No se puede juzgar a una persona dos veces por la misma causa, y además si cometió el delito allá, ¿verdad? Y no hay ningún reporte hacia El Salvador. En todo caso sería alguien que se haya fugado y que no ha cumplido el periodo, gente y la regresa. Que tiene orden de captura, que se fue por la vía irregular y que al retornar pues cae ya en manos de las autoridades, y al hacer la entrevista migratoria y el registro migratorio se encuentra ahí una restricción, y ahí ya ellos pasan al proceso judicial correspondiente. Aquí no tienen que hacerlo allá. No, para nada, porque el delito es cometido aquí.
¿verdad? Entonces se va a juzgar aquí porque el delito fue cometido aquí. Entonces, si fuera el delito cometido allá, sí tendrían que regresarlo, ¿o no? También no, es que no viene ninguno que haya prófugo de la justicia de Estados Unidos. Okay. No, de ahí no viene ninguno prófugo de la justicia. Son prófugos de la justicia nuestra, que buscan huir de ella con el proceso migratorio, caen en manos de las autoridades, ya sea en México o en Estados Unidos, y vienen deportados. Y aquí sí ya tienen que enfrentar la justicia salvadoreña. Claro. Eso es importante aclarar, pero ese es un 2%, ¿vea? De la población, y aún ese 2%, si no tiene por qué pasar un proceso judicial en El Salvador, también tenemos que atenderlo. Es gente que ya pagó sus penas penales, y no, valga la redundancia, y no vamos a dejar de atenderlo por esa razón. También son salvadoreños y merecen una oportunidad. ¿Cuál es el mensaje final? Yo quisiera reiterar este mensaje final, el trabajo, reiterar también la importancia del trabajo por desincentivar la migración irregular, y prevenirla, ¿verdad? Porque hay muchos cantos de sirenas, sobre todo en gente joven, que vemos la vida por delante y que no pasan los años y demás. ¿Qué le dice usted a la madre, al padre que... Yo con todo respeto a mis hermanos y hermanas salvadoreñas que deciden migrar, decirles que los que tienen algún trabajo, algún nivel de empleo, que lo aprovechen, que lo cuiden, que valoren esa oportunidad, y que luchemos aquí por sacar adelante a las familias y que hagan uso de todos los programas sociales que pone a disposición el gobierno, y no solo el gobierno central, sino también algunos gobiernos locales que también están haciendo enormes esfuerzos por atender a su población. Entonces, primero eso, que valoren eso, porque si bien es cierto, en Estados Unidos podrían y se oyen sumas grandes de dinero a ganar, pero así se gasta, así es de cara a la vivienda, así es de cara a la vida en general. Y ganárselo es un sacrificio enorme, dejan la vida. Igual aquí, en todos lados, ganarse dignamente la vida requiere de un esfuerzo, y de un esfuerzo digno que todos hacemos, y que yo no dudo que todos lo van a hacer en Estados Unidos, y más del que hacen aquí, porque aquí hay ciertos trabajos que no los quieren hacer, pero allá los van a hacer. Allá van a limpiar casas, van a jardinear, allá van a hacer de todo, ¿verdad? Se disponen a todo, que aquí pues no quieren hacerlo en la casa, a veces ni ayudar a lavar la ropa propia, ¿verdad? En la casa. Entonces, el llamado a que valoren eso, ¿verdad? Para empezar. Y la prevención de la migración es en casa, entre todos, persuadiéndose, porque miren, el consumismo nos aliena a todos, y esa alienación del sueño americano nos tiene enfermos, ¿verdad? Todo el mundo pensando que solo allá puede resolver su situación de pobreza, su situación de limitaciones materiales y económicas, y no valoran también el valor de estar con la familia, de estar con sus hijos, de lo que tienen, y creen que allá van a estar mucho mejor, pero la entrada es difícil. Entonces, el llamado es a que no pongan en riesgo la vida propia y la de sus hijos, particularmente niños y niñas, que en estas caravanas el riesgo se incrementa. Muy bien. Gracias, viceministra, por venir a aclararle a la población. Esperamos que hagan eco las familias para que se queden aquí. Aquí hay también oportunidades. El día de mañana a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista, siempre aquí en Gente de Opinión.